This is I think the girls with their nails done ¿Qué tal? Bienvenidos a Triunfo en Acción. Yo soy Tony M y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las entrevistas laborales. Por ahí he tenido algunas conversaciones, también algunas sesiones uno a uno de la mentoría que doy acerca de, pues bueno, justamente entrevistas laborales. Por ahí me comentaban como algunas de las preguntas que les hacían sentir como más incómodos o más incómodas, cómo preparar las entrevistas y todo esto. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacerlo por ahí. Obviamente no salió el podcast antes o bueno, el video podcast, este tipo de contenido, ya que pues bueno, había estado enfermo. Entonces pues bueno, usé el tiempo para recuperar mi salud y también por supuesto seguir preparando todo esto. Entonces, bueno, las primeras cosas que les quiero mencionar, pues justamente es la parte de la preparación. Entonces, por ahí tenemos un par de ofertas que también les quiero mencionar, que una de ellas es justamente si tienen problemas para obtener un trabajo, para obtener siquiera las entrevistas de trabajo, o pues durante todo este proceso que puede llegar a ser complicado y cada vez es más tecnologizado, pues bueno, tenemos por ahí una masterclass que vamos a estar liberando por ahí de julio acerca de, bueno, pues cómo hacer toda la preparación del currículum, de LinkedIn, de otros perfiles donde son marketplace de trabajos. Entonces vamos a hacer todo esto para que pues puedan ustedes también tener esta oportunidad. También por ahí en el sitio de triunfoenacción.com está la parte de biblioteca digital y en ella tenemos un recurso gratuito, un ebook sobre justamente mejores prácticas acerca del CV y del LinkedIn específicamente, para que pues también le echen un ojo, lo puedan descargar, lo puedan leer, implementar algunas de los consejos que ahí les damos, para que pues bueno, puedan tener un poquito más de eficacia en esta búsqueda. Habiendo dicho eso, parte de la preparación, hay dos partes como yo lo veo. Cuando tú estás queriendo aplicar para una vacante, pues bueno, hay dos cosas súper importantes: el currículum, por supuesto, y la preparación del currículum y preparación de la entrevista. Aquí, de lo que yo he visto, y digo, a mí me pasaba, es algo que de repente en algún momento conversando con amigos y familiares, les hice esta pregunta de, bueno, pues cuántas entrevistas de trabajo han tenido en toda su vida, en toda su carrera. Y había personas pues más grandes que yo o mayores que yo, de mayor edad, que me dijeron, no sé, un número, 25 o 30 por ahí, ¿no? Entonces pues me dio un poco de risa porque les dije, ¿y cuántas creen que yo he tenido? Caso de mañana cumplo 42 años, pues bueno, dije, ¿cuántas entrevistas creen que haya yo tenido en estos 41 años en ese entonces? Mañana 42, en toda mi vida, en toda mi carrera. Alguien dijo por ahí igual 50, 40, y entonces pues me dio risa porque pues en realidad yo he tenido más de 200 entrevistas y pues bueno, algunos dirían, bueno, pero entonces no es tan efectivo porque ha tenido muchísimas entrevistas. Sin embargo, pues hubo un periodo de mi vida que sí les quiero contar donde pues obviamente me costaba mucho trabajo obtener empleo. Justamente iba a entrevistas, 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 pero nada sucedía. Después llegó una parte donde empecé a especializarme hacia tecnología y de tecnología hacia la seguridad de la información. Y entonces empecé a generar una carrera, pero también empecé a ver pues, varias cosas, desde pruebas psicométricas, diferentes tipos de exámenes, cómo preparar un currículum. Entonces empecé a afinar todas estas diferentes circunstancias que antes no hacía y que por supuesto a mí me parece que eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy, tener diferentes puestos, poder ir subiendo en este famoso escalafón y sobre todo lo que siempre les digo, tener un empleo que realmente sea algo que disfrutemos hacer, una empresa en la que disfrutemos estar. Sé que a veces la precariedad y el decir, pues no tengo un empleo, pues nos lleva a decir pues, lo que sea, lo que me den.
Sin embargo, pues esto siempre genera lo mismo, un círculo vicioso donde no podemos salir de lo que hacemos y no podemos buscar otra cosa o sentirlo, porque siempre se puede salir, siempre hay una opción, pero sentir que no puedes salir de donde estás y que no tienes opciones. Entonces, cuando empiezas a romper esa barrera y empiezas a encontrar otras empresas que son más afines a lo que tú crees, a lo que tú eres, entonces empieza a suceder algo muy diferente. También por ahí habrá quien se dé cuenta de yo no puedo ser empleado y entonces quiere emprender. Entonces, bueno, ahí es una plática diferente que estaremos teniendo más adelante. Entonces, en esta parte de la preparación de la entrevista, pues obviamente vamos viendo a través de toda esta experiencia y por eso se los quería comentar, pues justamente el ir haciendo estos pequeños tweaks, esos pequeños cambios al el puesto de trabajo. Y no se trata de mentir, es decir, no vas a poner cosas que no sabes hacer. Sin embargo, pues puedes tomar como, bueno, lo que sé hacer o lo que conozco sobre esta, en mi caso, tecnología, por ejemplo, sobre esta área de conocimiento, que sí puedo mencionar y que es relevante. Entonces, pues bueno, esa es la preparación del currículum. También es muy importante mencionar que, pues por eso es que no nada más es buscar un empleo el que sea, sino hacer una investigación justamente hacia la empresa, que es algo que pues ya es muy conocido, sin embargo vale la pena reiterar, porque bueno, no todas las personas lo conocen, yo me sigo enfrentando a ello, como les digo, en los webinars, en las mentorías, en las sesiones uno a uno y demás, donde me voy dando cuenta que en efecto todavía falta que esté bien cimentado ese conocimiento de hacer todo contextual. Es decir, si voy a aplicar a empresa X, bueno, cuál es la cultura de esa empresa, cómo está su sitio web, cuáles son sus valores, su misión y demás, para que entonces si hace un match con lo que yo tengo como mis valores, con lo que a mí me gusta, con lo que yo quiero hacer hoy y en el futuro o no tanto. Si no tanto, pues bueno, a lo mejor no es que no apliques, solo estar consciente de que hay ciertas limitantes, como poder usarlo y ponerlo obviamente en el currículum muy detallado. Entonces, la preparación del currículum, pues bueno, es una parte el puesto al que estás aplicando, la segunda es la empresa a la que estás aplicando y tercera, pues bueno, quién va a ser la persona reclutadora con quien vas a tener esta comunicación inicial. Y después, obviamente, ya eso ya también va hacia la parte de la entrevista. Pues bueno, conocer a esta persona, conocer a lo mejor a otros integrantes del equipo que probablemente hagan una entrevista panel por donde hay varias personas. Pues ahí sirve mucho conocer un poco acerca de su trayectoria, un poco para romper el hielo, un poco para poder hacer este famoso rapport, esta conexión. Entonces, bueno, estas son parte de las cosas que pueden hacer para la preparación del CV y de la entrevista. Ahora sigue la otra parte. Habrá quien no tenga tanto ensayo. Como les decía, yo en mi caso he tenido un montón de ensayo. Entonces ya también he visto cómo conducirme me es más natural. Y como también hago estos proyectos, este es uno, Triunfo en Acción, tengo otros tantos que creo he mencionado. Radio Basamento, que es una estación de radio por internet donde tengo diferentes proyectos. Entonces estoy todo el tiempo expuesto a cámara, expuesto a otras personas, generar conversaciones. Ya me es mucho más fácil, ya me es una segunda naturaleza si lo quieren ver así. Pero habrá quienes no. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, ahí hay ensayos, hay que hacer ensayos. Al inicio sirven bastante porque vamos viendo dónde nos sentimos nerviosos, dónde estamos pensando de más. Entonces, ¿qué consejo les puedo dar? Ahí pueden utilizar, por supuesto, software, por ejemplo, pueden utilizar Zoom, pueden utilizar Meet, etcétera. No necesitan estar con nadie más, pueden grabarse a sí mismos o a sí mismas con pues algunas preguntas, por ejemplo, cosas sencillas como introducirse. Hola, yo soy tal, vengo a aplicar para este puesto, sobre todo para que vayan viendo o sea, vayan viendo lo que la otra persona ve, cómo los vería una tercera persona, qué cosas no están a lo mejor saliendo tan bien y pues bueno, también detecten algunas situaciones donde pues se están sintiendo nerviosos o nerviosas y esto lo están proyectando. También, por supuesto, los ensayos funcionan pues con otras personas en vivo o en remoto también, donde les puedan decir, bueno, pues quiero que me hagas algunas preguntas sobre mí, sobre lo que hago, para ver cómo me veo en cámara, cómo me siento. Entonces sobre todo el chiste es grabar esa sesión para que la puedan ver después y tomar notas de qué es lo que pueden ir mejorando. Otra cosa que pues también les quería mencionar
Justamente está la mentoría 1-a-1, donde preparamos y revisamos esta parte del currículum vitae, hacemos mock-up interviews, estas entrevistas de ensayo, donde pues yo también ya tengo una serie de entrevistas, digamos, diseñadas para varios perfiles, ejecutivos, más técnicos, de diferentes áreas, donde podemos hacer esta simulación y entonces, pues lo mismo, hacemos la grabación, hacemos la sesión de esta entrevista. Y entonces también ahí yo te voy dando, pues mira, aquí yo lo que detecto es esto, es esto, es esto, y te voy dando ejercicios para que pues puedas estar mucho más tranquilo y más tranquila cuando estés en una entrevista real. Vas generando este músculo que de alguna manera funciona así, este músculo de estar entrevistando. Por eso también, aunque tú tienes trabajo, es algo que siempre se les aconseja, pues seguir teniendo entrevistas para seguir teniendo esta ventaja competitiva en su momento cuando se requiera. Entonces, bueno, también está esta mentoría de Triunfo en Acción. Pueden mandarme por ahí un mensaje si están interesados. Ahora bien, preparaste tu currículum, preparaste tu entrevista, ya ensayaste, viste algunas cosas, ya estás en la entrevista con la reclutadora o con el reclutador, y entonces llegan estas preguntas que justamente son las que he estado conversando con varias personas, las preguntas difíciles, que les preguntan, dime, cuéntanos sobre ti. Eh, entonces llega este silencio, como en la película de Rangos, donde está la iguana y que se queda congelada, así, este mecanismo de defensa de no sé qué hacer, pues eso, por ejemplo, también es una señal de, pues bueno, que eres una persona bastante hermética, no necesariamente que ocultas algo, pero pues que no eres tan desenvuelta. Entonces, a lo mejor en ciertos puestos que son cara al cliente, pues eso, por ejemplo, sí es un determinante. Entonces, ese tipo de cosas son las que queremos también cachar, digamos, observar durante estos ensayos grabados de, chin, pues sí, de repente me quedo así friseado, pues es tomar un respiro. Es muy diferente quedarse todo friseado y tenso a decir, voy a tomar un momento, voy a tomar un respiro y entonces me acerco a la pregunta. Eso es algo que es muy válido y es algo que te vas acostumbrando a hacer con, pues obviamente, la experiencia. Entonces ahí es siempre que te pregunten algo, porque no vas a saber exactamente qué te van a preguntar en cada entrevista, siempre va a haber preguntas diferentes. Pues bueno, siempre es tomar este momento, respiro, centrarte y entonces responder. Entonces, por ejemplo, esta de cuéntanos sobre ti, pues ahí quieren saber justo qué tan desenvuelto o desenvuelta eres, un poco acerca de si tienes mayores aspiraciones que nada más trabajar, porque de repente pues obviamente sabemos que los humanos tienen dimensiones y que tienen matices, entonces pues también queremos saber quién es la persona con la que estamos hablando, no nada más llega, hace un trabajo y se acabó, sino también saber un poco de qué le motiva y qué cosas le gustan. Entonces aquí, por ejemplo, ¿qué cosas podrían decir? Pues bueno, me gusta, no sé, leer, escuchar podcast, ver documentales, como muy, muy contextual a lo que sea tu área de trabajo. Si bien es esparcimiento, pues bueno, algo que justamente refleje que es una persona que te gusta, pues mejorar tu calidad de vida en las diferentes dimensiones. Es decir, también puede ser hacer ejercicio, ¿no? Los deportes, y esto está bien porque también demuestra que eres una persona que se interesa en sí misma, que gusta cuidar de sí misma y de su cuerpo. Entonces, ese tipo de cosas puedes mencionar, ¿no? Entonces, eso es algo que puedes hacer. Otra de las preguntas que me decían y que se me hizo muy curioso es el tema de los defectos, porque aquí pasan dos cosas, ¿no? Está la persona que dice, bueno, pues quiero ser honesta y quiero que soy honesta. Y entonces, pues te dice, no, llego tarde, soy pésimo organizando cosas. Entonces aquí tampoco es un confesionario. Recordar siempre, pues es una entrevista de trabajo y tiene, pues bueno, esta intención. Entonces no se trata tampoco de ventilar todo lo que sucede, sino, pues bueno, obviamente cómo manejas la parte de las áreas de oportunidad, que esa es la parte que puedes ir. También lo puedes hacer un reframing o enmarcarlo en algo diferente, decir, no lo veo como defectos, yo los veo como áreas de oportunidad, ya que me permiten seguir mejorando. Una de ellas, por ejemplo, tal vez pueda ser dependiendo obviamente el puesto, y por eso es tan importante la preparación, porque si es un puesto directivo y dices, por ejemplo, no pongo atención al detalle, pues entonces
ahí es a lo que se está contraponiendo directamente al rol o al puesto. Entonces, voy a poner ese, pero en otro puesto, a lo mejor que no requiera tanto detalle, decir, bueno, tal vez no soy tan enfocado a los detalles, sino me enfoco, por ejemplo, en los procedimientos. Entonces, en algunos puestos eso puede ser muy importante. Sé que es una área de oportunidad y que tengo identificada. Es un poco en ese sentido el que se quiere hacer. Tampoco me encanta, es decir, también por ahí voy a hacer una segunda parte de esto que va más hacia reclutadores y reclutadoras, donde pues también hay que actualizar ciertos parámetros porque hay algunas preguntas que siguen siendo bastante pues ya antiguas o no quiero decir viejas, pero vaya, no son tan efectivas y que se han usado durante mucho tiempo y me parece que ya no son necesarias porque además también son engañosas, es decir, los resultados que te dan son engañosos. Entonces, bueno, eso ya será para otra sesión. Del lado de alguien que está aplicando para un empleo, pues sí es importante tener identificados como estas áreas de oportunidad. Cuando te pregunten defectos, tú di áreas de oportunidad y entonces las que tienes identificadas y con confianza, porque también esa es la parte que quieren ver, es decir, si alguien remarca que no estás haciendo un buen trabajo o que no estás llegando a tus métricas, puede ser una conversación difícil y que usualmente le ponemos una connotación negativa. Entonces, cómo recibes también eso es algo importante para decir, pues esa persona no sabe recibir, por ejemplo, una crítica o ni siquiera tiene identificado qué cosas son las que no, en las que no es tan bueno o en las que tal vez tiene algunas deficiencias. En cambio, cuando ya estás más consciente, puedes ponerlas y decir sí, las puedo trabajar. Entonces, eso también es algo muy importante. Ya para finalizar, pues bueno, las preguntas para nosotros, algo que usualmente cometemos ese gran error de decir, ¿tienes preguntas? ¿Tienes alguna duda? Y nosotros decimos, no, ya, quiero que se acabe esto. Entonces, pues bueno, no es que esté mal, pero es un error porque se pierde una gran oportunidad. Por ejemplo, cuando alguien me entrevista y me dice, bueno, ¿qué preguntas tienes para nosotros? Pues inmediatamente tengo como 3 o 4 que son como las que inmediatamente me llegan a la mente ya. Antes las tenía anotadas, las tenía frente a mí para justamente poderlas preguntar. Ahora salen un poco más natural, pero bueno, pueden anotarlas y utilizarlas en la siguiente entrevista. Preguntas para nosotros. Por ejemplo, si es el caso, porque de repente a mí me pasa mucho en tecnología, pues bueno, la persona de recursos humanos es el primer filtro, ¿no? Entonces tal vez no tienen toda la información. Si ese es el caso y yo lo siento, pues tal vez no le hago esa pregunta, ¿no? Trato tal vez de decir, bueno, ¿cuáles son los siguientes pasos? Más o menos en qué tiempo podría yo obtener una respuesta. Ese tipo de cosas están bien. Pero ya cuando estamos con la persona que puede ser tu jefe o van a ser tus compañeros de trabajo en el caso de una entrevista tipo panel, pues bueno, ahí sí puedes decir, por ejemplo, ¿cuáles son los retos del puesto? Es decir, si me contrataras a mí, me eligieras a mí, el día de mañana yo entrara, ¿cuáles serían los retos a 3 meses, por ejemplo, o a 6 meses, a un mes? Es decir, una vez que en un mes esperas que yo ya esté operando, ¿cuál sería esa operación? Entonces, un poco el saber cómo están pensando y qué es lo que la persona tiene en mente para ese puesto. Eso es muy importante, es una gran oportunidad. ¿Por qué? Pues porque si vamos a obtener el empleo y supongamos que lo tenemos, pues bueno, eso te va a dar un norte hacia dónde te tienes que mover. ¿Cuáles son las prioridades que tiene quien va a ser tu superior, por ejemplo, o lo que ven tus compañeros de trabajo como el reto? Esto lo puedes intercalar, es decir, los retos del puesto o tal vez los retos del área, si es em, un puesto de mayor responsabilidad, entonces ahí utilizar esta para el área completa, porque entonces a lo mejor tú también tienes que tomar ciertas decisiones. Si es un puesto ejecutivo, por supuesto, pues de la compañía. ¿Cuáles son los retos que tiene identificado? Tal vez no sean todos los que existen, sin embargo, cuáles sí ya están identificados y esto te da un gran norte. Por otro lado, por ejemplo, ¿cómo sería una persona exitosa en este puesto? ¿Qué características tendría o qué estaría haciendo para que sientan que estás cumpliendo tus metas? Entonces, un poco, si te dan cuenta, siempre es el saber cómo está configurado este equipo, cuáles son las metas que motivan a este equipo y justamente, pues, uno poder encajar de la mejor manera. Entonces, también estas preguntas, por supuesto, hacen que la otra persona también lo piense y te pueda dar un poco más de información acerca del puesto, acerca de la compañía, acerca de lo que te vas a enfrentar una vez que entres al puesto, lo cual también es bastante importante. Y por ahí pues pongan un mensaje, mándenme un correo o algo. Díganme si quieren que exploremos, por ejemplo, una
un live, un podcast donde hagamos pues justamente nuestro primer día, nuestra primera semana y nuestro primer mes dentro de una nueva compañía, como algunas de las cosas que yo he visto que funcionan. Entonces, pues bueno, eso podría ser también algo bastante interesante. Y pues bueno, esos eran los consejos que tenía para ustedes. Por supuesto, ahí en la página de triunfoenaction.com vamos a tener una parte de Diario de Campo, que es el blog. Apenas estamos terminando de finalizar algunos artículos. Entonces vamos a estar poniendo por ahí algo más de información más adelante. Visiten el sitio, díganos qué opinan de estas sesiones en vivo, si se conectan, si las escuchan en diferido, cuál es su opinión, de qué tema les gustaría que tratemos. Por ahí vamos a tener, bueno, algunos temas que tenemos ya, digamos, en fila para poderlos tocar y poder expandir sobre ellos. Y por supuesto, pues bueno, reiterarles que tenemos por ahí estos diversos servicios justamente de currículum y demás, que por supuesto, pues bueno, hacen que vayamos de cero, es decir, no tengo idea de cómo hacer un currículum ni nada de esto, hasta quienes tal vez ya hayan estado un tiempo en el mercado laboral y que pues bueno, aún así sigan teniendo problemas, pues podemos hacer todas estas consultorías para que puedan tener este currículum altamente efectivo, que les funcione, qué cosas pueden utilizar en las diferentes entrevistas. Hacemos este coaching 1-a-1 que funciona bastante bien. Entonces, pues bueno, con eso sería cerrar esta sesión. Muchas gracias a todas las personas por habernos escuchado, por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Tony M y esto es Triunfo en Acción. Hasta luego. Después del bullicio, podemos encontrar un momento de tranquilidad. Triunfo en Acción. Tony M. Triunfando con